Buenas noches, amados hermanos. Bueno, en el día de hoy continuamos con el espiritismo en su asiento y vamos a leer cómo es de necio negar el espiritismo. Negando y afirmando la verdad no cambia su ser, pero el que niega la verdad más tarde o más temprano descubre esta y ve que fue necio en negar lo que no comprendía. Así sucede con los que sin conocer el espiritismo lo niegan. Son necios que se niegan a sí mismos y luego suelen ser los cobardes que no quieren rasgar el crepúsculo y por no confesar su ignorancia sufren la incertidumbre de entre dos luces. Pero ¿hay quien burle a la ley? No lo hay. Como no hay quien detenga el progreso. La ley llega como un ser sin entrañas, como terrible e inmenso rodillo y todo lo aplana. No valen lamentos, lágrimas ni alabanzas. Ella es solo la ley y a todos lo somete. Al pasar el rodillo, unos se destrozan en sus conciencias y otros cantan himnos sobre el terreno igualado, y la ley sigue impertérrita, serena, sin alegrarse y sin entristecerse en su inmensa carrera y diciendo, siempre volveré. Bueno, pues aquí nos deja el maestro esta enseñanza. Y bueno, en realidad nos damos cuenta que la ignorancia nos hace negar muchas veces lo que no entendemos, no comprendemos. Pero en la humanidad, valga decir, aquí por lo menos en nuestro plano, en esta parte en Sudamérica, pues nos dieron una educación religiosa y esta nos ha enseñado de que solo se vive una vez y que se va cuando se muere la persona a un cielo o a un infierno. Pero afortunadamente no existe la muerte, tampoco existe el cielo ni el infierno. Entonces, de nada vale negar, como dice el maestro, negar o afirmar la ley es siempre la ley, la verdad es la verdad. Pero en el caso de negar el espiritismo, pues realmente es una equivocación del ser humano. Un negar lo que no entiende, lo que no comprende, por un prejuicio religioso, porque realmente nosotros como seres humanos, en cada cuerpo hay una partícula del Creador y Él es nuestro Padre. Estamos entonces en una parte que nosotros no vemos, que es nuestro espíritu, pero que realmente debemos de tomar conciencia. Así no piensen en el espíritu, pero aunque sea, si piensan en el alma, aquellos hermanos que todavía no han descubierto su Trinidad, pues realmente el alma es el archivo del espíritu, pero siempre es la intermediaria entre el cuerpo y el espíritu. El alma tiene una importante, es primordial
en la vida del espíritu. Entonces, pues debemos de aprender a que no debemos de negar lo que no conocemos. Pero esto no se hace hasta que no se toma conciencia, hasta que no se toma esa responsabilidad de decir no puedo negar porque no lo conozco. Entonces, esas son las cosas que realmente debemos de estudiar y de analizar. Y sigo la lectura. Terrible advertencia, pues vuelve sobre cada conciencia en todos los instantes de la vida y solo sufre el necio, el que ha sido muchas veces pisado y avisado y no quiere ser prudente, encendiendo su luz de acatamiento a la terrible justicia, y otra vez es pisado, aplastado con tortura, o lo seguirán siendo hasta que deje de ser necio. Bueno, en realidad como la vida nos da tantas lecciones, eso quiere decir que si una persona es necia en cualquier circunstancia de la vida y niega las cosas, la ley lo reprende a uno, la misma ley, pero nosotros no sabemos que la ley nos está reprendiendo. Muchas veces la gente lo toma es por castigo, no por corrección. Es un error que nosotros cometemos. Entonces ahí es cuando la ley nos apachurra, porque no entendemos y volvemos a cometer el mismo error, y pues vuelve la ley y nos reprende. Entonces por eso uno debe de estar atento a nuestras acciones. A la ley no se le dice soy la dignidad, soy la supremacía, tengo fe. La ley pide obras de justicia y lo demás es necedad. Es injusticia y solo las obras recoge la ley como testimonio de su reconocimiento. La ley es omnipotente y ella obra por el omnímodo mandato del gran Elohim. La ley no es otra cosa que la acción unificada del cumplimiento del deber, solidarizado en todos los espíritus del infinito universo, cuya autoridad inflexible es el Creador, su Padre, que marcó un punto en cada espíritu y en cuyo punto su progreso ha de encajar justo en el engranaje de la inmensa rueda de la armonía, en cuyo engranaje solo puede librarse y se libra de ser aplastado solo todo ser al pensar igualándolo todo. Si no encaja, lo pisa y solo él sufre la pisada, pero hiere a otros con sus queridos y les hace injusticia a todos porque desequilibra la balanza, no poniendo productos de armonía y beneficio al ahorro común. Esto en su día dará origen a reclamaciones y es el día del juicio final. Bueno, aquí también el maestro deja en alguna parte dicho que cada espíritu tenemos que dejar un depósito. En cada existencia tenemos que dejar un depósito, porque este depósito nos va a servir de base para la próxima existencia. Entonces nosotros debemos de hacer, somos nosotros mismos los que dejamos ese depósito, como es amar al hermano, servirle, prestarle un servicio. Pero si nosotros no hacemos eso,
no dejamos un depósito. Entonces ese depósito cuesta un poquito de sacrificio, es lógico, pero cada uno lo vamos haciendo en cada existencia. Y los que no han tenido ese depósito, los que no han hecho nada, pues es lógico que son los hermanos a los que la ley saca, porque no han cumplido con la ley de amor, no han cumplido con ese trabajo comunitario que se hace en los mundos. Entonces, eso es lo que equivale a que se iguala la balanza en el juicio de mayoría, y entonces ahí vienen los desacuerdos de unos y de otros, porque los que se van, los que se tienen que ir, se quieren quedar, porque es lógico que nos muestran otros mundos y pues es difícil acatar al último momento. Pero como nos han dicho estas cosas con miles de años de anticipación, con cientos de años de anticipación, entonces pues nosotros mismos somos los culpables porque no equilibramos la balanza. Entonces siempre tenemos que dejar un depósito y hay que hacerlo en cada existencia. Entonces, eso es lo que yo entiendo, amados hermanos, porque pues ustedes saben que yo trato de sacar mis conclusiones. Entonces yo sigo la lectura. Si veis salir y ponerse el sol, si veis sembrar y recoger las cosechas, si vivís vosotros y aún engendráis a otros seres, ¿podréis negar la vida con razón? ¿Qué diríais del que la vida que él mismo disfruta la negara? Lo llamaríais necio, pues no es menos necio que el que niega el espiritismo, que es, además de necio, ciego y sordo a su misma voz. Claro, el maestro dice aquí que es ciego y sordo a su misma voz porque cada uno somos un espíritu encarnado. Estamos hablando y estamos manejando esta materia. Entonces nuestra materia es la que escucha mi voz como espíritu a través de mi materia. Entonces nosotros son muchas las cosas para estudiar en este capítulo. Es muy largo, pero realmente pues no se puede uno extender. En primer lugar, mi progreso no me alcanza para mucho. Y en segundo lugar, pues como es tan corto el tiempo, entonces a medias estudiamos. Pero bueno, ahí vamos adelante. Pero hay cosas no solo de necedad e ignorancia o imbecilidad, sino de malicia. Y esto es ya locura furibunda que obliga a la ley a ponerles la camisa de fuerza, aplicándoles la justicia de sacarlos de la tierra para llevarlos a las moradas de sus iguales. Y es aquí un caso de justicia que justifica las palabras escritas por Moisés y repetidas y sostenidas por Jesús como advertencia de amor cuando dijo: con la vara que midiereis serás medido. Ay, amados hermanos, esto es tan supremamente claro que lo que dice el Maestro Jesús, o pues las palabras de Moisés: con la misma vara que midiereis seréis medido. Bueno, entonces eso es algo para tenerlo muy en cuenta y portarnos muy bien. Estos locos verdaderos trataron a los locos cuerdos que se atrevían a rasgar el crepúsculo y no eran más sino que les dañaba la luz porque sus retinas solo podían soportar la semiluz de la noche y con esfuerzo. La primer línea tenue del crepúsculo
que es la inmortalidad del alma, pero en la inacción, en el cielo o el infierno, al capricho de los locos. Sí, hasta ahí podían resistir. Ahí el nacer del crepúsculo que les convida al goce bajo el tenue blanco azul. Pero en cuanto empieza a tomar las tintas de púrpura y oro, se anuncia trabajo y lucha. Buscan la topera y desde allí escupen su veneno. Inficcionando el ambiente, y es justo que llegue el fuego purificador a sanear el ambiente. El remedio al mal es solo quitar la causa. De otro modo no puede desaparecer los efectos. Y llega por última vez la gran rueda para que entre en sus engranajes el que sea capaz de trabajar y el que no es barrido de la faz de la heredad que deshonró. Esta última vez es el cataclismo en el cual van a ser la segunda luna. Es terrible la medida, pero es la hora de la recolección, de la clasificación, del reparto de los frutos. Y es que el que solo sembró piedras de escándalo no puede esperar recoger más que tempestades. Y esas no han de suceder ya en la tierra, ni aún atmosféricas, por lo que la misma ley los lleva a las moradas donde la tempestad es su armonía, porque la casa del Padre es tan grande y tan completa que tiene habitaciones para todos los gustos, hasta para los necios y los locos, donde se recluyen ellos mismos, hasta que curados invoquen a la misma ley. El espiritismo que hasta en aquellos pisos bajos de la infinita casa le recordará en su dormida conciencia, quieran que no, porque Él domina y reina en todo el universo infinito. Y la causa es que esos mismos que lo niegan, lo llevan dentro de sí mismos, sin poder dejar de ser. Ya veis, si es locura y necedad negar el espiritismo. Sí, en verdad, pues es loco ser uno de negar el espiritismo porque somos espíritus, estamos encarnados. Y al negar el espiritismo nos estamos negando a nosotros mismos. Entonces estamos anulando nuestras acciones, porque eso es lo que yo pienso, ¿no? Que si nos negamos todo lo que hemos hecho, porque pues es algo contradictorio de que nosotros no podemos negar, porque lógicamente que uno lo niega porque la ignorancia es algo terrible. Pero bueno, poco a poco aquellos hermanos que se niegan a sí mismos, pues van a caer en cuenta de que no deben de estar así como tan necios. ¿Podéis vivir como hombres sin el corazón? Pues si solo podéis vivir con ese centro de vida orgánica,
Tampoco podéis ser hombres sin el Espíritu. Y si no podéis vivir sin el Espíritu, porque Él es la vida, ¿no es ser loco y necio negar el Espíritu? Y si no se puede negar el Espíritu, ¿por qué vivís y sois hombres solo por Él? Y Él es la potencia como individualidad y la omnipotencia en la solidaridad. ¿De qué le sirve eso al Espíritu si no pudiera comunicarse, manifestarse y aún disfrutar de su trabajo en los mundos con sus afinidades? Sí, es necio negar al Espíritu. Es más necio, egoísta y malicioso negarle el derecho de manifestarse y comunicarse y hablar con los hombres. Mas negar o afirmar los hechos son así, las verdades, las mismas siempre. Los prejuiciados son los necios, y quien niega la comunicación y las manifestaciones de los espíritus, aunque reconozca la vida del espíritu, es negarle la acción. Esto sobre necio es absurdo. Esa negación equivale a negar al espíritu, a la vida que es él mismo y a Elohim, autor del espíritu y la vida. Más aún digo que es de obligación, por ley ineludible, que el espíritu se comunique y manifieste en los mundos, por las dos razones supremas de que el espíritu es la vida y su alma la esencia del mundo, y el espíritu cometería injusticia en privar a su alma de llegar a sus afinidades, que son todos los hombres, en cuanto a lo humano, y los otros reinos en cuanto a lo material o irracional, de los que llevan las esencias todos en la conciencia. Esto sería hasta criminal en el espíritu, como lo sería entre los hombres. Arrancar al niño del regazo de la madre y no dejarlo llegar a ella, a devolverle los besos, los arrullos y los sacrificios de haberlo concebido, encerrado en sus entrañas. Expone a la muerte por darle vida y desgastar su vida por dártela en sus pechos. Así sería el espíritu de criminal si no viniera a la tierra a comunicarse para consolar a sus afines y enseñarles el progreso. Y aún incurriría en mayor falta por respecto a la demostración de la vida y acción continuada, de la que solo él tiene el mandato, y sería también oponerse a la ley ineludible que entre todos los espíritus del universo no pueden eludir, porque es la razón de su existencia. La ley que cumpla por entero. La ley hay que cumplirla por entero. Faltar a uno de sus artículos es ser transgresor de la ley. Entonces ya vemos aquí, amados hermanos, que nosotros, en verdad, por falta de conocimiento, muchos niegan el espiritismo porque le tienen miedo al espíritu. Hay muchas personas, o uno les habla a veces. Yo les hablaba en un principio de espiritismo, pero dicen, uy, que eso es brujería.
pero porque la iglesia, la religión sembró ese prejuicio en el ser humano. Y así es difícil de arrancar ese prejuicio, sobre todo aquí nosotros. O pues en los pueblos donde dominó la religión católica. Así que, de todas maneras, nosotros tenemos que quitarnos todo lo más posible de los prejuicios religiosos. Para poder tener una visión perfecta, digámoslo así, de nosotros poder entender que somos espíritus encarnados en estos cuerpos, que tenemos un mandato del Creador Universal, que es vivir en los mundos, purificar materia, y reconocernos como hermanos, que es la última ley que se nos da. Tenemos que la única palabra que existe es la palabra hermano. Entonces, y más sin embargo, yo me quedo a veces pensativa porque a veces hace poco me escribió una hermana unas palabras y no me dice hermana, o debería decirme María Teresa, pero no señora, porque ella sabe que yo soy estudiante y que yo pues de pronto le dé uno el título de señora a una hermana que no sea conocida, ¿sí? Entonces a mí ya me extraña que me digan señora, con una hermana de la escuela me diga así. Entonces, bueno, es algo que uno reconoce y en cuanto al estudio, pues realmente nosotros debemos de tener como esa conciencia de internarnos dentro del estudio, para conocer, porque esta es una tarea que nos queda durante muchos siglos y vamos a poder, si vamos a ir aprendiendo. Entonces, también les comento a mis hermanos que estoy también sacando un video sobre la doctrina del maestro Allan Kardec, ¿sí? Entonces, para dar a conocer lo que escribió el maestro Allan Kardec, ya empezamos a estudiar el libro de los medios. Y porque esta es una tarea que es muy larga y valga la pena decir que yo también reconozco al maestro Allan Kardec, que es el pionero, pues, que vino a abrirle el camino al maestro Joaquín Trincado. Entonces, bueno, por ahí dejo estas pequeñas palabras y deseo, amados hermanos, que tengan felices desdoblamientos, que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Muchísimas gracias, amados hermanos. Ahí les doy las gracias a todos mis hermanos que en estos medios me han colocado notas. Muchas gracias por esas notas, porque realmente me han escrito hermanos de Puerto Rico, de Estados Unidos, de muchas partes. Muchísimas gracias, amados hermanos, porque realmente me siento apoyada. Así que un fuerte abrazo y mil felicidades para todos. Felicidades.